Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el gran gusto, el placer de compartir con Carlos Ballina, el doctor Carlos Ballina, muy estimado amigo, fundador de esta materia, responsable directo de la reapertura de nuestra querida carrera y por supuesto uno de los intelectuales y cineastas desde nuestra perspectiva siempre más importantes del país. Y además de todos los vínculos que tenemos con Carlos y la admiración por su trabajo como realizador, como investigador, como docente, en la gestión, en las acciones colectivas que llevaron a la reapertura de nuestra carrera después de muchos años de luchas y que se concretaron en 1993 con esta nueva etapa que estamos disfrutando, de alguna manera gracias al esfuerzo, a la conducción de Carlos. También hemos compartido muchos proyectos y muchos sueños y no, creemos que no estamos excediéndonos si decimos que es una figura clave para pensar el audiovisual contemporáneo. Así que lo queremos traer siempre y compartir siempre. Y bueno, la pandemia en ese sentido ha sido muy ingrata, muy poco productiva en este sentido. Pero bueno, logramos convocarlo y Carlos muy generosamente se vino como ha venido todos los años de los últimos 9 años, desde que fue a hacer más cosas, aparte de estar en Realización 4, siguió con sus proyectos, sus trabajos, sus luchas, pero bueno, siempre nos acompaña. Así que un gustazo, Carlos Ballina, nuevamente en Realización de cuarto año, y te agradecemos muchísimo la presencia, y bueno, estamos acá para pensar esto tan difícil que es dónde estamos, cuál es el mapa de nuestra situación audiovisual, ¿no? Un poco necesitamos la lucidez de nuestros intelectuales y realizadores para pensar qué hacemos en este momento con nuestras imágenes, ¿no? Y dónde estamos con nuestras imágenes. Bueno, me has aterrado. Tengo una responsabilidad enorme por esa introducción. Creo que por tu generosidad y la de Nico y la de los compañeros y compañeras de la cátedra, siempre he mantenido el vínculo de amor y de reflexión. En primer lugar, a ese curso en particular, el último que yo encargué de las realizaciones. Empezamos con un realización 1, después pasé directamente al 4, y bueno, proyecto de investigación, la facultad. Para mí, la Escuela Superior de Bellas Artes, luego Facultad de Bellas Artes, hoy Facultad de Artes, siempre departamento, pero fundamentalmente la Escuela de Cine. Ese estilo que con Eduardo Russo y con otros compañeros compartimos de la Escuela de Cine, ¿no? Es decir, esta idea de escuela en el sentido de una tendencia, de una perspectiva en común, de una institución que nos alberga de una manera casi como esos grandes clubes de fútbol que tienen, a pesar de los años de continuidad, ¿no? Es decir, juegan a la manera de, es decir, me parece que la escuela de cine nuestra, de artes audiovisuales, de comunicación audiovisual, ¿no? Son maneras ya de entrarle al tema, es decir, de definir en qué campo nos movemos. Así que muchas gracias, Marcos y Nico, por esta presentación y por esta actitud que más que una sabiduría o un conocimiento es una sed. Es la necesidad, casi como una especie, a veces me siento más ahora como un caminante de Walking Dead, me refiero, ¿no? Es decir, alguien que apenas ve un objeto cinematográfico tiende a saltarle al yugular, a ver de qué se trata, porque en última instancia es la vida misma lo que está ahí en
los objetos cinematográficos. Y ustedes son los sujetos cinematográficos, los sujetos, los actantes, los actores y actrices, y realizadoras y realizadores, y teóricas y teóricas, etcétera, etcétera. De modo tal que, más que una intervención, digamos, prestigiosa y de cita que pudiera haber en mí, lo que hay es esta ansiedad. Digo ansiedad y me acuerdo de un film con David Bowie. Es decir, soy, como me decían unos compañeros, un formalista con sustancia social. Si me gusta, apasiona el cine, que está compuesto como si fuera cada uno de los músicos que uno ama. Yo en particular me siento muy vinculado a Piazzolla, por supuesto, a todos los demás, Charlie, Spinetta. Pero hay una obra que quisiera mencionar de entrada como ejemplo, digamos, metafórico, que es el Bolero de Ravel. Creo que la Escuela de Cine nuestra ha hecho un Bolero de Ravel a lo largo de la historia. Ustedes saben que el Bolero de Ravel tiene apenas muy pocos compases y una digitación mínima, melódica, lo mínimo. Pero tiene una particularidad, crece en una especie de ascenso que va sublimando el sonido y el sentido y la melodía y la armonía y la estructura rítmica hasta convertirse en una especie de vértigo, de vórtice, de una especie de turbulencia que es reconocible y a la par que cada nueva escala, cada sentido de otro nivel superior encuentra nuevos significados. Es decir, el Bolero de Ravel es como el encuentro de una pequeña gema, una joyita que Ravel entendía que podía ir invadiéndonos. Hay mucho de modernidad, diría de posmodernidad, diría de sensualidad discursiva en Ravel. Yo recuerdo la puesta en escena de Maurice Bellac con Jorge Don, gran bailarín argentino, o también, digamos, otras grandes bailarinas, ¿no? No sé si la Pliskaya alguna vez lo bailó, creo que sí. Pero básicamente pienso que un film también es eso. Un objeto audiovisual también es eso. Es algo que nace como una semilla muy, incluso muy en lo profundo de uno, de una persona. Es una emoción, una sensación, una imagen. Y luego tiene que convertirse en un argumento, en una trama, en una diégesis. Pero básicamente es un relato, es una sensación narrada. Esta presencia que me invade y que necesito que empiece a ascender, a crecer, a transformarse, ¿no? Y incluso hasta desprenderse del propio ser que lo va creando. Entonces me parece que realización en nuestra academia, en nuestra escuela, es un lugar extraordinario para percibir eso que nos acució toda la vida desde la infancia. Es decir, esa cosa ignorada por nosotros, que es por qué razón yo voy a escribir un poema, o pintar un cuadro, o componer una canción, o bailar solo o con otros, y otras. ¿Por qué razón eso me motiva? ¿Qué me impulsa a ir a una institución, a un espacio, a un territorio? No importa, en este caso, que sea virtual, algo fantasmático, que se interrumpa. En el fondo, las clases físicas también se interrumpían. Algunos por ahí bostezaban, ¿no? O alguno por ahí estaba leyendo, o con el celular. Pero no importa, colectivamente estamos juntos.
estamos juntos porque hay una pasión, eh, y es uno de los temas que le decía a Marcos y a Nico y a los compañeros de la cátedra, que, que a mí me parece muy interesante para reflexionar, que es la palabra, una palabra, hay un libro de Jean-Claude Carrier, el gran guionista de Buñuel y presidente de la Fundación Europea de la Imagen y el Sonido durante la época de Mitterrand. Creo que ya falleció Jean-Claude Carrier. Y tiene un librito muy bello que se llama The End, es decir, prácticas del guión cinematográfico. The End, el fin. Y me interesa pensar esto del fin, ¿no? El fin del cine, el fin de los medios masivos. Muestro, no para que lean el título, el fin de lo nuevo, Tomin Choi. Eh, adiós al cine, bienvenido a la cinefilia. Eh, tengo otro más por acá, el fin de los medios masivos. Fíjense qué cantidad de libros sobre el fin de la historia famosa de Fukuyama también, ¿no? Fíjense a Vilas jugando al tenis, pero es una foto de un libro de Serge Danet. Es decir, Serge Danet era crítico, periodista de tenis. Quizá él también avisoró el fin del cine como él lo entendía, como una pasión, justamente como dice Rosenbaum, cinéfila. Es decir, una cinefilia, casi se aproxima la palabra a una necrofilia, ¿no? Amar fantasmas, muertos. Y me parece que yo apostaría a todo lo contrario. Aparecen ahí autores que los compañeros docentes de ustedes, de esta cátedra de realización, yo tengo una altísima estima de Marco y Nicolás, son realizadores finos, son docentes sutiles, son muy reflexivos, porque aman y estudian además, y producen y tienen textos de primer nivel, por la cual esta cinefilia, esta acción finisecular, se parece mucho, y permítanme hacer un ejemplo propio, a un trabajo que yo realicé con los compañeros y compañeras del taller experimental audiovisual y de la coordinadora para la reapertura en el Teatro Argentino, que ustedes conocen, esa mole gigantesca, y hoy vacía también, porque parece ser que el Teatro Argentino está destinado a estar vacío siempre, o por lo menos una gran parte. Estoy con Juan Bartellandi, que me asiste en lo tecnológico y en lo moral, ¿no? Compañero de ustedes, también cuasi egresado de la carrera, hacemos el programa del cine, Panorama del Cine en Radio Universidad. Y pensaba en ese Hamlet que hicimos en el Teatro Argentino en 1991. Y lo terminamos con Santiago González, que hoy está en Barcelona, ya es doctor en comunicación. Está realizando algunas cosas sobre una cooperativa de vivienda, porque se armaron una casa con su pareja y su hijo, y en un barrio nuevo está haciendo documental. Es decir, eso también es lo nuevo, lo que viene después del fin en apariencia, pero en realidad, eh, leyendo un poco estos libros y recordando este Hamlet, siempre me persigue esta idea del príncipe dinamarqués, que en algún momento dado él sabe, se da cuenta que tiene una tarea y que esa tarea, esa labor, lo va a llevar a la muerte.
Nos quedan unos minutos, 3 minutos. Voy a calcular esto y después retomaremos. Pero básicamente este Hamlet tiene que ver con la idea de pensar la tarea que tenemos de algo que viene del pasado. Es decir, el fantasma del padre de Hamlet, el Hamlet del rey, asesinado, muerto, en una trampa miserable por parte de su hermano, otro Caín y Abel. Es decir, ese Hamlet tiene que ejercer la tarea de ejercer una verdad, relatar, encontrar la verdad, encontrar un relato y poder permitirse ponerlo en circulación. De ese modo, la verdad va a servir para una razón política, es decir, que el reino sea realmente un lugar destacado. Sobre esto, Gustavo Silvestre, estoy muy influido por las elecciones. Gustavo Alonso hizo un film VHS, Volver a Hamlet siempre, que tiene que ver con este trabajo, pero básicamente la idea de que me parece que cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes, tiene esa tarea de Hamlet, es decir, esa conciencia posible de que terminar un film es cerrar un ciclo, terminar un trabajo, un cortometraje, un videoclip, un experimental, una instalación, un largometraje, una miniserie, pequeña o larga, no importa, es impulsarse hacia una acción que nos va a llevar hacia un final. Y ese final no es la muerte, porque cuando Hamlet muere, genera otra cosa, genera verdad, genera vida. Es decir, cuando alguien termina un trabajo fílmico, audiovisual, lo que nos está diciendo es la continuidad de la vida está presente. Entonces, ¿a través de qué? Del relato. Pero esto es adjudicarle al cine una importancia excesiva. Y Tomin Choi acá menciona interesantemente a Godard. Jean-Luc Godard, en Historias del Cine, en sus historias del cine, nos decía lo siguiente: ¿qué es el cine? Nada. ¿Qué quiere el cine? Todo. Y que pueda ser algo. Es decir, ¿qué quiere el cine? Todo, que pueda hacer algo. ¿Y qué quiere decir con esto Godard? Esta es la respuesta que tenemos que darnos. Puede algo, pero de lo que estoy seguro es que quiere todo. Volvemos a conectarnos, Carlos. Volvemos al mismo link. Okay. Nos habíamos quedado en Jean-Luc Godard. Sí, sí. Esa, ya que mencionamos a Godard, ¿no? Godard, hay dos figuras que yo admiro en el cine y otras que amo. Compartimos con los compañeros seguramente de la cátedra, con Marcos y con Nico en particular, el amor a Leonardo Fabio, que cuando nació ya sabía lo que era el cine, y cuando hizo sus films, incluso cuando cantaba, sabía que había algo ahí que era universal, y que entonces es querer todo, poder algo del cine que nos planteaba Godard, nos hizo recordar, y debo decirlo, hace bastante tiempo que no me emocionaban algunas imágenes. Esto también tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? De cuál es el momento, la circunstancia histórica en la que estamos viviendo y el carácter de los relatos que estamos asistiendo o que estamos realizando. Es decir, cuando eh, sucede que muere Jean-Paul Belmondo, yo lo vi ahí en la pantalla de internet mientras estaba
respondiendo a los correos y viene la información, como ustedes saben, en las pantallas nuestras actuales. Y debo decirlo, me saltaron las lágrimas, porque para mí era mi hermano, Jean Paul. Era el que me interpeló a los 18 años en la butaca de un cine, cuando manejaba un auto con un sombrerito, y el tipo se parecía un poco a lo que yo era o lo que yo quería ser, y me interpela y me mira a mí. En cierto momento estaba conduciendo en la ruta y él durante un instante se distrae de la ruta, me mira a mí, me interpela, me hace una pregunta o me dice algo, sin aliento. La soufflé. Es decir, ese hombre, ese joven, ese extraordinario Bebel, esa figura francesa que no es menor. Recuerden que nació el cine ahí por alguna razón y también fue la primera revolución moderna. Ese actor, esa figura, fue llevada en una ceremonia extraordinariamente poética por unos guardias franceses sobre sus hombros, su ataúd, mientras detrás el presidente de Francia y su esposa, que ya de por sí es un relato, un joven que se enamora de la profesora y que años después vuelve a buscarla, ¿no? Se casa con la profesora, el sueño de mi vida. Yo me enamoraba de cuánta profesora había, ¿no? Pero me parece que esa idea de alguien que está expresando en silencio y en la música, fíjense eh, qué, qué música se puso ahí, ¿no? La música de Morricone, de Ennio Morricone. Y, todos sabemos que los García Borgianos son fanáticos de los Morricone, ¿no? E incluso hasta le ponen algún nombre como Ennio a sus hijos, ¿no? A su hijo. Es decir, esa música maravillosamente dulce, extraña, climática, convirtió un funeral en un cortometraje extraordinario. Es decir, convirtió un funeral en un film, porque esas imágenes hablan. Las mujeres que lloran, los hombres que lloran, los seres más diversos en todas sus orientaciones, frente a esa sonrisa impresionante proyectada en una pantalla pública, al sol, y la música de Ennio, ¿no? Acompañando de una de sus películas, El Profesional, pero básicamente lo que hay ahí también en algún lugar es esto que hablamos del film, del fin. Es decir, el fin de algo, el fin de una época, el fin de una trayectoria. El funeral en la iglesia, no acá, estuvo Alain Delon, y Alain Delon también me acompañó, es decir, a través del cine francés. Pero la novela fue para mí una revelación. Y uso esta palabra, revelación, porque es la que usan también los autores que cito y muchos más, ¿sí? Por ejemplo, Choi, también Rosenbaum, Carlón, Scolari en sus textos, los grandes filósofos, Deleuze, la mayoría de ellos, Zizek, hablan de apocalipsis. Es decir, estamos viviendo un apocalipsis. No se puede obviar que en la Argentina, en un año y medio, se produjeron 100.000 muertos por una circunstancia biológica, pero que todos sabemos que no está desentrañado el sentido profundo del relato científico y que aún nos queda la deuda de una comprensión mayor del carácter de estas pandemias, de estas amenazas, de estos ataques destructivos de la biología. Lo que sí sabemos es que si nosotros no actuamos en el marco de la cultura, de lo simbólico, si no actuamos en el marco de ese momento que nos narraba
el féretro transitando ese espacio como homenaje, la música de Morricone, el recuerdo de las imágenes de Jean-Paul Belmondo, la Nouvelle Vague, o lo que se les ocurra, o nuestro Leonardo Fabio también, con Gatica arrastrándose en un asfalto de Cuarta, el pobrecito que sirve a Leonardo como le sirvió el Aniceto con su gallo, o el Nazareno Cruz, o el pobre dependiente, etcétera, etcétera. Esos seres que no vemos, o si son famosos, lo son por alguna tragedia. Y me parece que nosotros somos los que tenemos que aplicar alguna vacuna que sea justamente inyectable por la sensibilidad, y que esa sensibilidad llega a un punto de desarrollo extremo en la pregunta de Godard, que es ¿qué puede el cine? Nada, pero se puede proponer también algo. ¿Y qué es lo que quiere? Todo. Y si quiere todo, aparece algo que es interesante, que también cita Choi. No es que lo estudió especialmente, pero como lo leí hoy me pareció interesante. Eh, Choi dice, citando a un comunicólogo investigador brasileño, que el cine es un arte internacional popular, y que a él le parece interesante esa definición. Veámosla, revisémosla para hablar del apocalipsis, es decir, del final, pero también de la revelación, y también del origen, y también del caos. Es decir, parece ser que algo tan atado como es este sistema, fíjense lo que dice Slavoj Zizek. Zizek dice, es muy probable que la humanidad entera desaparezca, pero el capitalismo no. Es decir, un régimen social, productivo, material, puede persistir. Ahí va el pobre Gatica, el dulce y tierno Gatica, ¿no? El que tantos como tantos son atropellados anónimamente. De modo tal que nosotros, en tanto artistas, autores, autoras, realizadores y realizadoras, tenemos una tarea que es dar respuesta a esa pregunta godardiana. Es decir, todos sabemos en algún lugar que Godard es el Picasso del cine. Es el que comprende que el cine no es una superficie en movimiento solamente, sino que es una estructura orgánica en la que es posible volver a cada una de las imágenes que componen esa estructura orgánica y poder reconocer que hay algo nuevo siempre, permanentemente. La imagen es siempre un enigma a develar. Por decirlo de alguna manera, la imagen siempre es un apocalipsis, porque nos está revelando algo, porque nos está diciendo justamente la enorme potencia del sentido del mundo. En un arte internacional y popular. ¿Por qué internacional? Porque algún realizador japonés, no quiero atribuírselo a Mizoguchi, pero alguno de ellos, de los grandes históricos, decía que el teatro es local, el teatro es para el territorio, para la zona, para los vecinos. El teatro es una extraordinaria ceremonia, sustitutiva de lo religioso. Otra forma de religar a los seres, el teatro. Pero en el teatro yo no puedo llegar a todos lados del mundo. En cambio con el cine sí. El cine es internacional, el cine es universal, porque llego a cualquier lugar del mundo. Hoy ustedes tienen sus trabajos disponibles para poder llegar a festivales de cualquier lugar del mundo. Nos dicen que hay apocalipsis. Sí, puede ser que haya una revelación, que hay una pandemia y que hay muertos, sí, pero lo sublimamos. Nuestra obligación es llevarlo a un nivel espiralado como el bolero de Nobel y constituirlo en un elemento que nos envuelva la nuca, como decía Godard, y nos permita percibir que la realidad en su conjunto, en la cual nosotros estamos inmersos, pero que somos solos los que pueden percibir su sentido, cada uno de nosotros, se plantea la posibilidad de que ese fin
ese final sea justamente un comienzo. Si el mundo entra en un final, qué bueno, tengo una miniserie. Se me ocurre The Walking Dead. Yo la admiro, me parece fascinante. Vuelvo a ella una vez tras otra vez. Es decir, es maravilloso ver el trabajo que hicieron para decirnos que el mundo tiene sentido. Veamos The Walking Dead, veamos esa miniserie, proyectémonos un poco más lejos de nuestras realizaciones, pongámoslas en barbecho nuestras realizaciones, nuestros sueños, nuestros guiones, nuestras tramas, nuestras experiencias, y pongamos esa estructura, 10 temporadas. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Además de un trabajo artístico en la configuración de su mundo escénico, de su dirección de arte, además de sus figuras reconocibles y queribles. Cada vez que alguien sufre el azote de la muerte, nos conmueve. Es decir, cada vez que alguien siente, gracias, siente que, por ejemplo, no está bien que el hijo del sheriff muera. No está bien. ¿Por qué está? ¿Por qué tiene que morir? Pero a veces muere. Y entonces tiene que vivir otra cosa, tiene que vivir, nace algo en medio de la mujer, la esposa del sheriff, en un lugar desangelado, terrible, tiene un niño. Otros se cortan los brazos para sobrevivir. Y varias tribus compiten en cuanto a lo que significa la cultura. Porque en definitiva, si es un relato universal, popular, el cine y todas las manifestaciones audiovisuales, ese relato popular audiovisual tiene que de alguna manera portar el sentido de la humanidad. Y ese sentido de la humanidad no es necesario que nos pretenda abarcarlo como si fuéramos dioses. No lo somos. Freud decía que somos dioses con prótesis. Nuestras prótesis son nuestros instrumentos de registro de imagen y sonido. Entonces, ahí es donde yo recuerdo, y me gusta decirlo, y lo voy a decir todas las veces que pueda, cada vez más, por el amor que me inspiró a encontrarme con Robert Bresson, y que él me explicara en qué consiste el cine para él. Y creo que para mí también. Y me lo explicó de la siguiente manera. Dice, mi esposa es la concertista de piano, decía Bresson. Y yo miraba ahí la ejecución, su digitación sobre el teclado. Y esa digitación era mecánica, técnica, golpeaba unas cuerdas con una felpa y producía un sonido, pero ¿qué pasaba? El sonido que producía a mí me emocionaba. Y había un salto no cualitativo y una correspondencia extraña, casi metafísica, pero no material, entre el golpe de la tecla y la emoción del sonido. Eso, dice, es el cine, porque capta justamente el momento de esa invisibilidad en que el gesto, el sentido, la verdad, no son un discurso, no son una estructura de efectos digitales, no son una representación visual solamente o sonora, sino que son el captar ese mundo que parece efímero. Es decir, el cine es un extraordinario arte de lo efímero y de lo invisible. De tal modo que es Hamlet una vez más. Es decir, ahí en la terraza, el padre le pide que haga algo frente a la injusticia. Que haga algo frente a la injusticia. Es más, Horacio, su amigo, le dice algo habrá que hacer. Y es que frente a esa pregunta, ¿qué puede el cine? Nada. Tiene que producir algo. ¿Y qué le interesa? Todo. Bueno, en esa preocupación del Picasso cinematográfico que es este extraordinario Godin, que influyó en Tarantino, por ejemplo. Fíjense que la productora de Tarantino se llama Van de Apart,
que es un film de Godard, el grupito este que corre en el Louvre, en lugar de mirar cuadros, toma el tiempo para ver en cuánto se corre una galería, ¿no? Es decir, corren ahí adentro como niños, como niños. Es que eso es lo que somos. Nos disfrazamos, le decimos a nuestros padres, voy a estudiar cine en la universidad. Es una mentira, yo quiero seguir jugando. Eso es lo que quiero decir, permítanme. Pero tengo que tener un título. Hoy es legitimado, y gracias a tantos compañeros que fundaron, desde Cándido Muñoz Sanz hasta todos los compañeros que hicieron la carrera nuestra que tanto amamos y que cada vez la amamos más. Porque somos niños. Pero ¿qué significa ser niños? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es ser niños? Lo extraordinario que es aprender el lenguaje, el idioma, sin mirar un papel. Percibir el mundo y traducirlo en esas pequeñas bocas, en la que cuando alguien dice una palabra y tiene una identificación objetual y designa algo de ese mundo a través de la palabra, nos conmueve, nos enriquece. Luego comprenderá el sentido de eso. Un poco de lo de Saussure, de Piaget, ¿no? Es decir, no sabemos por qué hablamos, pero hablamos. No sabemos por qué filmamos, pero filmamos. Entonces vamos a la universidad para saber por qué tengo este deseo de narrar en imágenes. Primero y principal, porque el deseo que tengo es que no acepto el fin de la humanidad. No lo acepto. Hasta hay films ya que nos dicen que vamos a ir a mundos desconocidos. Lástima que no somos millonarios, porque algunos ya están dando una vueltita de 3 días, como por ejemplo algunos que alquilan viajecitos. En lugar de ir al parque de diversiones ahora se mandan al espacio exterior. Pero nosotros viajamos con la imaginación, que es la materia más concreta que existe para nuestros autores, que son ustedes y autoras, que es producir imágenes. Es decir, eso es el sentido un poco de lo que decimos imaginar. Es decir, ¿qué imaginó Godard? ¿Qué imaginó Griffith? ¿Qué imaginó Chaplin o Keaton? Que el movimiento tenía un sentido. O sea, que vale la pena generar relatos audiovisuales que son mucho más que máquinas de movimiento de duración. Son la respuesta simbólica a las estructuras narrativas para producir un arte, una comunicación internacional, universal, popular. Esos infinitos zombies que todos los días tenemos que destruir son nada más que la metáfora de ese fin que para que sobreviva nosotros le damos una respuesta diferente. El de Walking Dead es en ese sentido extraordinario. Hay gente que cree normal comerse a los otros. Hay gente que lleva un bate de béisbol que lo transforma en un instrumento de violencia y de tortura. Pero hay otra gente que intenta cultivar tomates, o educar niños, o leer libros. Es decir, en The Walking están todos los datos posibles. Y hay algo interesante en The Walking también. La ausencia del Estado. El protagonista más significativo, Rick, es el Estado, es un sheriff, es un comisario. Pero el Estado solo se ve en forma de avión que pasa, se ve lejano. Quizá el desafío contemporáneo, en esto que justamente se habla de modernidad, posmodernidad y lo contemporáneo, porque cuando no tenemos una explicación clara de qué se trata, aparece, por ejemplo, por suerte Benjamin, y nos dice, miren, no hay pasado. Si el pasado está acá, si somos pasado, estamos trabajando en el pasado, vivimos en el pasado, y este pasado está vivo, porque lo que estamos haciendo es el futuro. De tal modo que el presente, en realidad,
es el regalo de un pasado que se nos aproxima para que le demos un nuevo sentido, o para que le demos una orientación que tenga validez. Y en general nuestros films tienen que proponerse eso. Tienen que proponerse narrarnos intensivamente las emociones que percibimos que los otros poseen, que todos poseen, y que nos afectan en aquello que más nos conmueve como actores de una poética. Siempre narro el comienzo del Aleph de Borges. Me apasiona ese mundo extraordinario. Estaba leyendo La muerte y la brújula. Y uno dice, ¿en qué consiste la muerte y la brújula? Es decir, en un matón que quiere matar a un policía que metió preso a su hermano. Eso es todo. Pero uno lee La muerte y la brújula, y Borges lo que hace es armar un edificio maravilloso de imaginación, de juegos, donde hay hoteles que se llaman Cristel-Leroy, investigadores que se llaman Eric Clonrit, un matón que se llama Red Scarlat, con muertes que aparecen en distintos puntos cardinales de la ciudad, pero en realidad todo eso es un artilugio, un artificio, que es el que utiliza Emma Suns para vengarse de la injusta muerte de su padre, que es perder la virginidad con un marinero del puerto, pagándole ella, no al revés, para que parezca el que mató a su padre con sus malas artes, el depredador sexual, y finalmente mandarlo en cana, o por lo menos que tenga una mala vida. Los argumentos de Borges son risibles, son muy simples, son muy claros, pero lo que hay en Borges, lo que hay en Cortázar, lo que hay en Fabio, lo que hay en Torre Nilsson, lo que hay en Caetano, sin duda Martel, es la idea de encontrar una respuesta a ese fin. Es decir, está bien, el primer fin consciente que tenemos es que nosotros somos fin, nosotros somos mortales. Y eso a mí me permite siempre releer la Odisea, cuando Circe le dice a Ulises, quédate conmigo, te doy la inmortalidad, ¿no? Seductora esa inmortalidad. Ustedes saben que no hay cosa más triste y melancólica que un vampiro. Si tiene el problema de que no se puede morir y tiene que encima sobrevivir jodiendo a los demás. Pero básicamente Ulises le dice, no, mira, discúlpame Circe, tengo tantas cosas que hacer antes de mi muerte que no puedo aceptar la inmortalidad. Es una respuesta extraordinaria, de una cultura maravillosa. Los niños de la humanidad, como decía Marx, los griegos, que nos contaron miles de historias. Los mitos griegos están acá, como los mitos nuestros de infancia, de nuestros abuelos o bisabuelos inmigrantes, o criollos, o indígenas. Coexistimos con ese fin y sabemos que no hay fin. Yo tengo una frase que la anoto cada 2 por 3, no hay olvido. Porque cada vez que se hace un film, cualquiera sea su naturaleza, estructura y soporte, es una demanda para que ese olvido aparezca como presencia. No hay nada que se olvide, solo espera el turno de ser narrado. Y esto es lo extraordinario de ustedes. Ustedes están buscando el modo de narrarnos sus existencias. Las existencias en las cuales nacieron, se desarrollan, viven y se plantean crear vida, crear continuidad. Es importante esto de lo de Benjamin, porque más allá de su mesianismo dramático del ángel que es soplado por el progreso y él se aterroriza de que lo lleven sin saber muy bien a dónde, a mí le diría a Benjamin, déjame que me sople hacia el futuro. Yo no me asustaría tanto, lo viviría como un viaje extragaláctico.
lo viviría como una experiencia, como una aventura. Fíjese qué extraordinario. Pixar. Es decir, pueden tener la máquina industrial más impresionante, pero lo que van a hacer es como vernos con Toy Story. Creo que es de Pixar, ¿no? Y esos muñequitos que dejamos, que dejamos para ser adultos, en realidad, extraordinariamente Pixar dice, siguen viviendo esos muñequitos. Esos juguetes siguen estando, adentro nuestro. Si se convierten en relatos, esa escena maravillosa en la que van a ser lanzados por un camión, un volquete a la basura, y se toman de la mano. Es decir, ¿cómo no conmoverse frente a eso? Son extraordinarios. Alguna vez Marcelo Figueras dijo que los que gobiernan el mundo son los que construyen los mejores relatos. Los griegos hablábamos, los romanos, los ingleses, y después todo lo que ustedes saben. Los que construyen los mejores relatos, los que hacen ese imaginario internacional, popular, son los que son respetados en el mundo, porque nos dan pistas simbólicas, culturales, afectivas, de que no hay fin, de que el pasado es presente y que estamos construyendo en esos relatos un posible futuro, ¿no? De modo tal que me parece que hoy estoy escuchando, que todos los ministros están presentando su renuncia, no sé si la van a aceptar, producto de este hecho político de los últimos días. Pero entre ellos, el que está ofreciendo también su renuncia es Tristan Bauer. Y yo, que soy conocido de Tristán, que hemos laburado juntos muchas cosas, que nos conocemos de años, diría que él no hizo mucho. Diría que en la provincia de Buenos Aires no hay un solo crédito, no hay un subsidio. Diría que la provincia de Buenos Aires no tiene el concepto de que la cultura es central a los fines de la derrota de cualquier pandemia. Nos deben algo. Nos deben también abrir la universidad. Abrirla, las aulas, jugarnos, arriesgarnos. Yo veo partidos de fútbol como el PSG ahora, por Messi, lleno las canchas. Y nosotros tenemos la universidad todavía en una distancia que se está convirtiendo en fantasmática. Yo hubiera querido dar esta charla con ustedes, abrazarlos simbólicamente, porque no encuentro cosa más hermosa que quererlos a ustedes, que esperar sus películas, que estimular sus relatos, que construir sus estructuras dramáticas. Eso se puede aprender, pero lo otro se debe sentir, ¿no? No sé, Marcos, si te parece más o menos hasta ahí, alguien quiere charlar. ¿Me escuchaste, Marcos? Sí, sí. No sé si me escuchan a mí. Creo que hicimos un recorrido que nos llevó a varios planos y varios planos conectados, ¿no? Quizás una cuestión que me quedó antes de abrir alguna pregunta por ahí del auditorio, que el otro día te preguntaba por el retorno, ¿no? de Ocupas, en donde también aparece como una especie de terquedad ante lo que en ese momento era una especie de fin, ¿no? El final de una generación, de una época, una debacle espiritual, social, y de repente 4 personajes que van a Quilmes, el viaje más cotidiano, como una gran aventura, ¿no? Donde ahí también son un poco como Ulises volviendo a Itaca. Ocupas logra ese carácter, una dimensión mítica, digamos, y 20 años después sigue bastante viva también, ¿no? Eso que es difícil a veces de saber qué va a pasar con el futuro, con las imágenes, con nuestras imágenes. De repente la vuelta de Ocupas, que vos en su momento la celebraste y cuando vino Estañaro hace un par de años también le pudimos decir nuestra admiración.
¿Qué opinás de este retorno de algunas imágenes, ¿no? Bueno, este retorno de Okupas es un síntoma. Eh, Como dicen los psicólogos, sobre todo los lacanianos, lo reprimido retorna, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué lo reprimido? Porque Okupas tiene la naturaleza ontológica, es el ser de su naturaleza, de una generación que fue hastiada de discursividades vacías, es decir, de una etapa donde les vendieron la idea, se querían vender la idea de un futuro sin historia. Y de buenas a primera, la hecatombe, la crisis, la anticiparon. Yo recuerdo que Fernando Martín Peña vino a casa con un video que era la expresión del deseo eh, de Caetano, ese mediometraje en blanco y negro muy interesante, de una plaza donde parece que solo hay carteles de reconstrucción de la plaza en Córdoba, y lo que había detrás de papeles de diarios eran lincheras que se iban a terminar matando entre ellos. Es decir, Caetano miraba siempre lo que está oculto en la imagen, pero en la imagen oficial. Entonces esa generación extrañaron con historias breves. Recuerden que comenzaron con esos cortitos que luego ellos se juntaron, ¿no? Guarisove o Rey Muerto u otros más, se plantearon la idea de recorrer el mundo real. Eh, yo diría, lo que a mí me parece más fascinante es la palabra neo, ¿no? Y no estoy hablando de Matrix, ¿no? Es decir, neo, realismo. Porque nunca es el realismo, sino el neo. Es decir, y ahí aparece lo que más amamos, que es la mirada de Rossellini sobre el mundo, de Fellini, de Antonioni, sin duda de todos aquellos. Estaba viendo un film de Cassavetes, una mujer eh, con la, ¿cómo es? Bajo la influencia. ¿Cómo? Bajo la influencia. Una influencia, sí, una mujer con influencia. Cassavetes en Nueva York, el New American Cinema. Otro hermano mío es Antoine Duanel, de los 400 golpes, ¿no? Es el personaje, se lo decía a mis compañeros en una entrevista, que yo veía a 18 años a Antoine Duanel limpiando la mesa de la cocina, haciéndolo de torpe como lo hacía Antoine Duanel, los 400 golpes, inmediatamente limpiando todo para poner una mesa donde iba a venir un par de padres que se iban a separar, que estaban en crisis, porque la crisis viene de lejos. ¿Cómo olvidarnos, aunque no lo hayamos visto ni conocido, ni lo tengamos demasiado cerca, cómo olvidarnos de Auschwitz? ¿Y cómo olvidarnos del Pozo de Banfield, o de la Cacha, o del Vesubio? ¿Cómo olvidarnos de Malvinas? Y lo extraordinario es esas cosas del cine de esos jóvenes que no abordan discursividades conflictivas o basándose en esos temas, entre comillas, sino en las resonancias que en ellos tenían. Es decir, viajar en el conurbano, ya no como estética consolidada, eh, Perrone, que filma con los amigos, ya no como, sino como sensación de ir nuevamente al origen eh, del deseo y del malestar. Es decir, la idea de que esos jóvenes están buscando un destino que ni siquiera saben que lo están buscando, solo sobreviven. Es decir, no veo diferencia entre Okupas y Walking Dead, en el sentido conceptual estético. Es decir, estéticamente son nuestros zombies. Después los explotan, el marginal o todas las... creo que Suárez está por intentar hacer algo también en la villa, pero lo está haciendo desde el punto de vista de su perspectiva macrista, y no de la perspectiva de la generación del 90 con Pizza y Raspazo. Es decir, ¿cómo no ver la presencia que yo creo que el cine lo que tiene de extraordinario
la capacidad de producir metáforas visuales, metáforas, es decir, conceptos. Siempre me voy a conmover con la escena de Pizza Birra Paso en la que están boludeando al lado de una pizzería pidiendo un pedazo de pizza gratis a la noche desolada de la calle Corrientes mirando el obelisco y se les ocurre penetrarlo, es decir, es fantástico como metáfora, penetrar un falo y ver que está vacío, el obelisco vacío, y subirse hasta él y mirar Buenos Aires desde ese obelisco y ver que el único que va a venir en forma de Estado es la policía. Sí, si no hay una cantidad de metáforas impresionantes en eso que percibió Caetano y Estañaro. Pero no surgen solo porque hayan pensado un imaginario tomándose una grapa, sino porque percibieron la posibilidad de realizar, de poner en realidad a través de lo visivo, fílmico, a través de sus musitaciones, sus palabras. Ahí hay actores que hasta han muerto en accidentes, jóvenes. También hay, uno habla de los muertos a los 27 años del RUC, pero siento que ahí también hay Andrada, que murió en un accidente en una rotonda, como Papa. Es decir, percibir lo real, eso me parece que es Ocupas. Carlos, ¿querés que Y hagamos está una última entrada para alguna pregunta que se cortando corta? ahora, Cortamos y ahora, una más. responde a esa sed, responde a esa sed de reconocer esa cosa tan evanescente, tan discutible, incluso negada, que es lo real. Es decir, somos lo real, somos materia, carne, sangre, huesos, vida, muerte, todo lo demás, deseo, sueño. Entonces en esa plataforma lo que aparece en realidad es que así como vimos momentos muy importantes con las miniseries norteamericanas, Mad Men, The Breaking Bad, incluso Better Call Saul u otras más, donde lo real aparece también bajo formas narrativas y ficcionalizadas, pero que en el fondo está esa cosa documentaria, que es la función que tiene la verdad del cine. Es decir, en algún lugar hay un momento documental porque la realidad se va filtrando, se va imponiendo, ¿no? En esos jóvenes, en sus perspectivas. Y hay una confrontación. Cuando aparece una generación que tensa la cuerda de la estética, de sus estilos, de sus formalizaciones, es porque en algún lugar esa verdad, o ausente o negada, necesita aparecer. Entonces Ocupas representa eso. Está Altari, guionista, entre otros, actor extraordinario, pero muy amigo de Estañaro y guionista de Un gallo para Esculapio. Es decir, Un gallo para Esculapio también tiene esas características. Mezclar actores profesionales con no profesionales, insertarse en ámbitos desconocidos, ver que el Gran Buenos Aires es un universo de sociedad, pero no de desgracias, porque no se va a ver el mundo, se va a ver el mundo de las emergencias vitales que hay ahí. Por supuesto hay una violencia social inútil, por supuesto hay postergaciones sociales, hay hambre incluso, pero lo que no se puede desconocer, y eso los jóvenes lo saben, los realizadores y realizadoras, es que hay una verdad. Entonces, ¿cómo la descubro? ¿Cómo la narro? ¿Cómo la construyo? No es solo el tema. Me pueden dar el Gran Buenos Aires o me pueden dar Nueva York, y eso no me garantiza un film. Lo que yo necesito como realizador es una sensación crítica, una potencialidad narrativa. Y en ese sentido creo que Estañaro y Caetano y lo mismo Martel con su Salta natal. Es decir, ese momento inicial de la Ciénaga es también algo que parece muy distante de, eh, de Ocupas o de Un gallo para Esculapio. No se trata de esos mismos ámbitos y lugares. Se trata de
dos familias, tres, clases medias, más o menos, eh, alguna más acomodada que otra, pero en algún lugar aparece la doméstica, la empleada, que es la única funcional, es la única que sabe de qué se trata, que los lleva a los jóvenes a sentir cuando sale el agua de ese enorme acueducto y ellos se bañan y bailan como cuando bailan con el primo que viene de Buenos Aires, porque Martel siente que ha sobrevivido en un mundo que se puede decir un poco como decía Dashiell Hammett, o mejor dicho, perdón, Raymond Chandler. Raymond Chandler decía, a mí me gusta escribir para sentir algo que eh, me haga sentir vivo en este planeta muerto, ¿no? Es decir, Salta es un planeta muerto. Salta es un planeta muerto, salvo los que lo cuestionan en forma de narrativas, los que lo cuestionan en formas políticas. Fíjense Jujuy, es un lugar de los más feudales donde todavía está Milagros Salas presa y es objeto de desprecio que todos sabemos. Ahí ha habido una fuerza política que saltó cualitativamente y que sorprende a todo el mundo. Esa escena maravillosa. Fíjense el machete, la sensualidad de los cuerpitos adolescentes, el juego, la inocencia, el agua, casi es bautismal. Creo que en el fondo, creo que todo film verdadero tiene esa cosa que Pasolini quería, esa relación con una trascendencia, pero que no los quiere con brillitos y con juegos simbólicos. Fíjense que en la Ciénaga hay gente que, hay medios de televisión que están buscando a ver cómo viene el Virgen arriba de un tanque de agua. Es decir, el mito. Pero lo que dice Martel es, yo no trabajo centralmente sobre el mito, trabajo sobre esa escena. Trabajo sobre algo que está gestándose. Es impresionante, Martín, es impresionante. Si uno ve la escena, la potencia de esa mirada, ¿no? La potencia de esa mirada. Debo decir que sigue siendo el film que a mí más me conmueve porque La mujer sin cabeza es extraordinaria y La niña santa es reveladora. Pero Sama, prefiero quedarme con Di Benedetto. Pero qué extraordinario el momento en que uno está viendo que el deseo de revelar. Recuerden, ella nos lo decía Martel en algunas conversaciones que hemos tenido, ella ha sido muy generosa con todos nosotros, siempre que dice, cuando me invitan a una universidad voy. Y lo que ella Martel nos decía, yo soy la hija del ferretero en Salta, ¿no? Es decir, la hija del ferretero no es de las ilustres patriciadas o de los sectores dominantes de Salta. No, 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 soy ahí, de los que ustedes están viendo, de esa gente que están viendo ahí. Y ahí logra comprender esa mayor metáfora que los 90 y el final de la crisis del 2001, cuando se ve claramente la pileta podrida de agua y la charca donde la vaca muge y no puede salir empantanada, y los jóvenes armados con machetes y fusiles, y todos sus familiares borrachos y caídos, salvo la doméstica. Es decir, el guión, yo lo tengo el guión de La Ciénaga, es de una asepsia, de una objetividad, en la que se ve que ella ha visto eso. Es decir, lo ha visto, lo ha sentido, lo ha percibido y ha trascendido el sentido. Se ha dado cuenta de que narrar esa existencia como en Ocupas de Gran Buenos Aires revela la existencia de un universo. Entonces, la palabra, no importa que tengamos determinados sujetos sociales, lo que importa es esa actitud de observar por ahí a un adolescente. Hay un cuento de Haroldo Conte que se llama Como un león, en que un adolescente sale de una casita de la villa y camina y va a ir a morir, como tantos. Y no hay más que eso. Pero eso es suficiente
para sentir el mundo. Cuando uno siente el latido del mundo a través de la imagen audiovisual, no está sintiendo el mundo, está sintiendo el mundo a través de un lenguaje. Y si hay algo que nos tiene que acuciar a nosotros es cómo comprendo la naturaleza de este lenguaje. De ahí viene que sea infatigable la lectura de los teóricos, de los críticos. Que incluso adoptemos sus posiciones o estemos en contra. En ese debate polémico, los films se constituyen en nuestra materialidad, en nuestros sentimientos. Yo diría en nuestros rituales. Cuando nos ponemos a ver una obra fílmica, un hecho audiovisual, y digo film, no tanto porque hoy se proyecte químicamente, Fernando Martín Peña lo va a seguir haciendo, incluso en sus clases, ¿no? Porque hay una especie de teología del químico, pero lo que digo es film en el sentido de esa invisibilidad que transcurre delante nuestro con imágenes que han sido captadas para nosotros por primera vez. Entonces, tiene que haber en algún lugar un estremecimiento poético. Y no tiene que ser impuesto por el guión. Tiene que plantearse que Ocupas está trascendido de poética con solo poner a esos muchachos caminando por ese lugar. Pero ¿qué es lo que lo diferencia de otras cosas? Es la sensación crítica de Stagnaro, de pensar que esos muchachos tienen un destino interesante. Son lo último de la humanidad. Son perdidos. Son zombies. Pero vale la pena. Son los que nosotros tenemos que en algún lugar rescatar simbólicamente, ¿no? Por eso que Marco Ocupas retorna, como va a retornar siempre el Evangelio según San Mateo, de Pasolini, o los 400 golpes, o Stalker, o va a retornar un film de Cassavetes, o Fabio. A mí me parece impresionante Walter Vidarte haciendo el personaje de las películas de Fabio el Dependiente, ¿no? La primera vez que la vi en el cine, cuando vi el Traveling final, casi me desmayo. ¿Cómo se puede hacer una película así? Bajo la parra con Graciela Borges y producir la escena que produce ahí, ¿no? Es estremecedor. Si el film me conmueve como me conmovió la escena del funeral de Jean-Paul Belmondo, es porque es extraordinario. En ese cajón no se lo veía, pero se sabía que estaba. Es decir, la música de Morricone lo acompañaba. Yo sé que estás ahí. Y eso me emociona más muchas veces que me lo muestres muchas veces. No me lo muestres tanto. No me enfatices tanto con tu corte de montaje. Bacinianamente hablando, no estoy diciendo que no haya que cortar. Es decir, pero qué interesante es ver cuando Chaplin se mete en la jaula de un león en el circo y existe la posibilidad que a Chaplin se lo coma el león. Bueno, en Ocupas lo que sucede es que hay algo parecido. El Gran Buenos Aires te come. Es de alguna manera el circo. Es un león. Y lo que hay que tratar de hacer es no intensificar nuestra expresividad, sino confiar en que en ese féretro está Jean Paul. Y entonces uno se conmueve. Se conmueve por lo que sugiere, por lo que libera, por lo que asocia, ¿no? En ese sentido, Ocupas es una obra maestra. Sí, es eso, son obras maestras. Muchas veces hablamos de obra maestra, qué sé yo, se murió el padre de Astor. Y el tipo se manda a la noche a Dios Nonino. Sí, a Dios Nonino. Que uno pone todas las versiones del mundo y donde se toca a Dios Nonino, vamos a ver personas que apenas comienzan a llorar. Porque el padre de Astor devino universal. Es decir,
Y para que eso sucediera, Astor estudió a Bach, y estudió el tango, y estudió a Pugliese, a Troilo y a Salgado. Y estudió con una profesora francesa la estructura compositiva. Yo siempre les digo a los compañeros que a mí me gusta que un film parezca una estructura musical, que tenga una melodía, que tenga una estructura armónica y que tenga un ritmo. En general, muchas veces vemos en nuestros trabajos que algo falla, que le falta un ritmo, que le falta una estructura armónica o que le falta una melodía. Cuando una verdadera música funciona, es porque esos elementos están. Entre otros, por ejemplo, yo en un cortito mío puse hace muchísimos años, Viernes 3 AM, de Serú Girán, creo que es, ¿no? Y a mí cada vez que lo escucho me parece que es el Vaticano, ¿no? Es extraordinario. Quiero decir que creo que nosotros tenemos un problema muy complejo, por lo cual Marcus está muy bien que plantee pensar por qué retorna Ocupas a una plataforma masiva. Porque es un lenguaje internacional, popular y que confía en la imagen. Más o menos eso, Marcos. ¿Me escuchaste? Sí, perfectamente. Y podemos abrir alguna pregunta para, para no abusar de tu tiempo, porque hemos podido recorrer un montón de temas, directa e indirectamente, un mapeo, digamos, de este fin y de sus continuidades, ¿no? De este falso fin o de esta sensación de fin que bueno, nos has planteado cómo correrla, ¿no? Como tantos otros momentos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna consideración a modo de cierre? Sin ningún temor, por favor, lo que les surja. Hola Carlos, ¿cómo andás? Hola, hola. Estoy sin cámara, perdón, pero Por escuchen mi voz. Más. Bueno, me pareció súper interesante lo que dijiste, la verdad que me quedé atrapado por todo lo que decías, así que eso me encantó por un lado. gracias. Y después muchas cosas, la verdad que de la primera parte me llamó la atención lo de Godard, esto de que decías del Picasso, y cómo Godard supo, con sus últimas producciones, que son mucho más experimentales que sus primeros trabajos, supo cómo interpretar la época, ¿no? Esta época abordada de imágenes por las redes sociales, la televisión, etc. Y cómo construye sus relatos desde una postura crítica, por ejemplo, el libro de las imágenes, o Adiós al lenguaje, que son sus últimas obras que yo he visto, que bueno, son como mucho más experimentales en función de sus primeras obras, digamos, que ya eran experimentales, pero más de una lógica más narrativa, ¿no? Y cómo interpreta la época en función de sus obras, ¿no? Como de una postura crítica en relación a lo artístico y a sus producciones audiovisuales. Sí, Y lo otro, sí. perdón. No, está bien, eso era. No, decía el otro, dale. Ah, no, y bueno, y lo último de Ocupas, bueno, a mí obviamente me encanta Ocupas, y toda esa etapa del nuevo cine argentino que fue la mitad de los 90 a principios de los 2000, y me parece que después ha pasado que hubo como un sobreuso de la marginalidad en Argentina, y ya hubo una espectacularización de la misma. Por ejemplo, el ejemplo más claro es El Marginal, y cómo ya hacen de la marginalidad un espectáculo, ¿no? Entonces me parece que ya hay como el mercado vio la beta en Ocupas, digamos, para empezar a producir cosas en función de una lógica más capitalista, no de una función de crítica social, ¿no? Exacto. Eso. Sí, Godard y sus últimas experiencias, en realidad siempre él experimentó, porque justamente su condición de Picasso para mí es que él descubre como Cézanne, ¿no?
Cézanne, cuando enseñaba en secundaria estética, llevaba unas imágenes de Cézanne, que si ustedes ven los cuadros del Monte Saint-Victoire, al comienzo son puentecitos muy reconocibles de piedra, el monte que estaba cerca de su hogar. Él se dedicaba a salir todos los días a pintar, no era uno de los más reconocidos, pero construyó una modernidad. Cézanne llevaba su atril como Van Gogh, solo que la diferencia con Van Gogh es que Van Gogh era un pobrecito muerto de hambre, desesperado, buscando algo, y Cézanne recibió 2 bancos como herencia, ¿no? Bancos no de plaza, sino de bancos financieros, es decir, era rico Cézanne. Amigo de Émile Zola, no es casual tampoco, ¿no? El de Yo Acuso, que ahora se está dando la película de Polanski sobre el tema de Dreyfus, y que además, bueno, Zola escribió también sobre ocupas, digamos, sobre obreros, sobre marginados, sobre alcohólicos, sobre explotados. Y Cézanne iba y veía, observaba esos puentes y el Monte Saint-Victoire, lo pintó muchas veces, hasta que lentamente comprendió que el Monte Saint-Victoire es un conjunto de piedras acumuladas y que a su vez cada una de esas piedras tiene un tono, un valor. Además, en realidad le importaba muy poco el monte, le importaba las piedras, le importaba el color, le importaban los cubitos. Y entonces empezó a hacer la pintura de Cézanne, es decir, una pintura que luego le dicen cubista. Es decir, en realidad el cubismo no es una reticulación determinada, sino que es la comprensión de que detrás de la apariencia de esa forma hay una estructura que lo sostiene. Y que esa estructura que lo sostiene, lo saben muy bien los árabes del atentado del 11 de septiembre. Es decir, 2 aviones sobre las Torres Gemelas porque sabían que la estructura se derrumbaba. Es decir, comprender la estructura, la organicidad, es lo que me parece que hace Estañaro en Ocupas, y luego observa el atentado. Es decir, construye el atentado, reconoce el atentado. El atentado es esa presencia de esos jóvenes en ese lugar. Es decir, recuerden que en algún lugar la metáfora también tiene que ver con eso, con una intromisión de sentido en un lugar que no le correspondía, pero que apareció. Y entonces, esa reflexión de Godard me hace acordar mucho, y lo que vos decís sobre las últimas experiencias de él, y creo que toda esa generación, fíjense que Truffaut, fascinado con Hitchcock, lo va a buscar, luego lo invita a Estados Unidos, se cuenta 50 horas con él, avanzó un libro, el cine según Hitchcock, pero en realidad él filma como Renoir o como Chaplin. Es decir, no le interesaba filmar como Hitchcock, pero sí quería comprender esa maquinaria perfecta, que es lo que decía Rossellini, parafraseándolo, Hitchcock es los piñones de una bicicleta son perfectos, cada uno de los dientes se encaja dentro de un agujero. En cambio, en Rossellini hay que saltar por las piedras para pasar el río. Es decir, hay que ir encontrando los vínculos secretos que existen en ese lugar. Son 2 tendencias, y Godard lo que hace, me parece a mí, en la experimentación, en historia del cine, yo lo recomiendo ver, es creo que el 5º capítulo, él llega al neorrealismo, llega a Rossellini, y llega con una admiración infernal. Es decir, lo mismo hace Scorsese con sus documentales sobre el cine europeo, y en particular sobre el neorrealismo. Cuando llegan ahí, Godard tiene una frase sobre eso, dice, no se puede llegar a la ciudad del cine sin pasar por la puerta de Rossellini. Eso me parece, ¿por qué? Porque la estructura de Cézanne o de Pierrot el Loco es el producto de comprender que el cine en realidad es en sí mismo permanentemente una creación experimental. No se puede hacer una canción igual a la otra, ni tampoco un film igual al otro.
lo que hace el marginal es justamente sufrir la producción industrial. Ahora bien, y ahí se nos aparece un enigma. Entonces yo no tengo que hacer nada industrial. Sí, tengo que hacerlo. Si no, fíjense en los nombres. Coppola, Howard Hawks, John Huston. Más bien que haría algo industrial así. Porque ahí aparece esa tensión entre el autor, y defiendo esa visión, y una estructura industrial. Si yo puedo entrar de ahí, y eso es lo que Godard hace en su experimento, permanentemente libera su experimentación, porque es un poco lo que decía Roland Barthes y decía respecto a lo que es enseñar, y siempre lo conversábamos con Marcos y con Nico. Es decir, Roland Barthes decía que cuando uno comienza a enseñar, podríamos decir, cuando uno comienza a filmar, filma aquello que cree que sabe, o enseña aquello que cree que sabe. Luego va madurando y empieza a enseñar lo que efectivamente más o menos sabe. Hasta que al final estamos en la tercera etapa, que es la más linda, que enseñamos lo que no sabemos. Y a eso le llamamos investigar. En realidad, Godard es un investigador. Es decir, lo domina fundamentalmente su deseo de comprensión por su deseo de narración. Y entonces sus narraciones son experimentaciones en las que se investiga el carácter de la imagen audiovisual, la potencialidad de ello. Entonces, se produce esa relación con, yo pienso en alguien como, por ejemplo, la última etapa de Twin Peaks, de Lynch, y la comparo con la primera serialidad de Twin Peaks. En la primera hay una narrativa extraordinaria, donde lo surreal aparece como connotación, como el terciopelo azul. Pero ya el último Twin Peaks es una experimentación. Es decir, ya él no intenta narrarnos algo para que nosotros estemos seducidos por esa turbulencia de la historia, de la develación de un crimen, en definitiva. Como la frase cuál es, ¿quién mató a Laura Palmer? ¿No? Si ya no importa quién mató a Laura Palmer, sino es cómo hice yo una serie sobre esta situación de un asesinato. Ya no es el cine negro, es un otro tipo de lenguaje. Entonces, cuando él vuelve a hacer Twin Peaks, uno se pone inmerso en un lugar donde el desconcierto es absoluto. Pero yo creo que no es el desconcierto del espectador, sino el desconcierto buscado del mismo Lynch, que dice, yo no voy a repetir otra vez Twin Peaks, porque no soy un bicho industrialista, soy un autor. Entonces voy a ver qué pasó con ese Twin Peaks, qué me pasa a mí con ese Twin Peaks. Entonces, creo que el tema es encontrar ese equilibrio extraordinario, ¿no?, entre la producción comercial, industrial, profesional y la autoría. La relación de que solo, y por eso en ese sentido esa generación sigue siendo valiosa, la de Stagnaro, la de Caetano, y con Tumberos también, trabajó algo parecido. Sabemos, y estoy de acuerdo con vos, que el marginal o el puntero son la producción industrial, pero en última instancia es como la moda y el prêt-à-porter. Nosotros no nos vamos a vestir nunca como se visten los grandes diseñadores, como visten a los modelos o las modelos, pero se derrama, como dice el neoliberalismo, y de vez en cuando le damos una zapatilla o algún pantalón de corte o algún tipo de camperita que más o menos tiene el estilo de lo que ese prêt-à-porter. Lo que tenemos que nosotros tratar de hacer es la matriz, el molde de algo que sea realmente original. Y esa originalidad no reside en el documento, en la trama o en el tema. La originalidad reside en la visión, el punto de vista, la perspectiva y la sensibilidad de ese autor. Y ahí viene que es extraordinario que la edad que tiene Godard siga experimentando, siga investigando.
o Lynch. Polanski es un genio, pero él le vino a Francia y por eso hizo J'accuse. Es decir, algo así como en Francia, a pesar de todo, hay justicia. No como en Estados Unidos, que a mí me quieren meter ganas. Recuerdan que Martel no fue a ver J'accuse siendo presidente del Festival de Cannes porque lo acusa de inmoralidad sexual. Es posible, pero él mismo en su propia autobiografía lo señala. Hoy tenemos una crítica a Polanski en lo personal, pero Polanski es un genio. Recursión, cul-de-sac, son films impagables. Incluso su primer film de largometraje. Si yo me recibo con una película así, no le doy más bola a nadie, con El cuchillo bajo el agua, ¿no? Es una película de la Gran 7, ¿no? O incluso su famoso corto, Los hombres normales, ¿no? Ahí hay lo que llamamos ese talento, ¿no? Esa cosa especial que tienen los que son honestos consigo mismos. Por eso son experimentales. Yo tengo que cortar. Así que, Marcos, si tienes alguna pregunta más, que te la hagan a vos y responder a vos. No, imposible, Carlos. Estás en condiciones exactamente. Yo les agradezco infinitamente esto, la invitación y la presencia de ustedes. Espero no haberlos abrumado demasiado. Amemos el cine, amémoslo. Es una pasión preciosa, ¿no? Es la más preciosa pasión. Después están los seres queridos. Así que muchas gracias, Juan, a Franco, a Marcos, a Nick, a los compañeros de la cátedra, a Amaro, que hace rato que no te veo, y a tantos otros compañeros. Así que bueno. Gracias, Carlos. Aguanten la pandemia. Gracias. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima.